Con nosotros en la entrevista, don Leopoldo Díaz, quien es la cabeza de Hogar Crea en la República Dominicana. Aquí estamos, le damos los buenos días y la bienvenida una vez más a Cada Día. Buenos días, Jesús. Buenos días, Maribel. Las gracias por la invitación. Aquí estamos, don Leopoldo. Otra vez. Otra vez. Don Leopoldo, yo estoy muy preocupado. Usted me dirá, Jesús, ¿ahora qué te pasa? Y yo le puedo decir, es alarmante la cantidad de niños y niñas que están en drogas. La cantidad de niños y niñas que están robando para usar drogas. La cantidad de droga que se sigue atrapando en el país. Y atrapar a los grandes capos, no lo veo. Agarran a los que están traficando la droga en el momento, pero ahí se paró. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, ¿quién le entregó la droga a Marta? ¿Quién le entregó la droga? A Marta, por ejemplo. Yo necesito respuestas. Como ciudadano, como padre de familia, como comunicador, como un hombre que le duele esta nación, don Leopoldo. O sea, los grandes capos, los grandes distribuidores, los que meten a los niños como mula, los que meten a los artistas, porque fue el caso de Marta, pero antes fue Jimmy Bauer, a quien vi en La Romana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la respuesta que las autoridades nos van a dar? O si por el contrario, tenemos que dejar estas cosas así y decir, bueno, nos jodimos y ya. Yo quiero escuchar de usted un hombre que tiene tanto tiempo hablando del problema de la adicción en este país como una enfermedad y que tan poco caso le han hecho los gobiernos que hemos tenido. Yo quiero escucharlo. Mira, Jesús y Maribel, esa preocupación que ustedes manifiestan es una preocupación generalizada. Toda persona que tenga un poco de criterio y amor por su país tiene que sentir una legítima y gran preocupación por lo que está pasando. Tenemos que aceptar como una verdad, o como una gran verdad, que el problema de las drogas en este país, desde 1966 a la fecha, ha ido creciendo, se ha ido desarrollando. Estamos hablando del narcotráfico y hablamos del consumo. La gran pregunta que uno se hace es, ¿por qué hemos permitido llegar a donde hemos llegado? Esa es la gran pregunta. Hemos tenido más de 40 años trabajando en este problema. Hemos advertido miles de veces la situación que se iba a presentar. Hemos dicho y repetido hasta la saciedad que en este país iba a suceder e iba a pasar lo que ya estaba pasando en el 66 en países como Colombia, en países como Perú, en países como Bolivia y fundamentalmente en la vecina de Puerto Rico. Y nadie hizo caso. Nadie hizo caso. De repente nos encontramos, después de 40 años, que estamos haciendo pininos, estamos haciendo intentos por ver que de una forma u otra podemos por lo menos paliar la gravedad del problema. El lunes de esta semana, la semana pasada, apareció un titular en el periódico Hoy. Decía que nosotros declaramos que las grandes complicidades, las grandes e innombrables complicidades, es la que en gran medida tenían la culpa de esta situación. Estamos hablando de instituciones que se han hecho cómplices del lavado. Estamos hablando de inmobiliarias, de bancas de lotería, de bancas de apuestas, de dealers de carros, que se han prestado en este país, y lo saben las autoridades, a lavar dinero producto del narcotráfico. Estamos hablando que en el transcurso de los años, la multiplicación de la oferta de venta de drogas cunde por cualquier barrio. Usted va a un barrio y la gente sabe quién está vendiendo droga y dónde está el vendedor de drogas. ¿Por qué no lo denuncian? O por miedo o por complicidad. Hay una parte también, y es que el tema de las drogas no solo tiene que ver con el consumo y con la distribución, sino además que una serie de delitos se desprenden de ese proceso, de otros delitos, robos, asesinatos. Violencia, criminalidad, sicariato, el lavado de activos.
que es la parte más peligrosa y la más lamentable, que personas supuestamente serias se presten a lavar dinero que saben que es producto del narcotráfico. Entonces uno ha venido haciendo las denuncias desde hace muchos años y sin embargo no le ha hecho caso. Yo en estos días estaba hablando del crecimiento del consumo del crack, de la cocaína y de la marihuana, que en sus principios solamente está afectando a una parte de la sociedad dominicana. Estamos hablando de personas adultas, edad promedio 24, 25, 26 años. En el tiempo, esas drogas han ido creciendo a través de la venta directa, lo que llamamos el microtráfico, los puntos de venta de drogas, y ha accesado, como tú decías, Jesús, a niños de 8, 10 y 12 años. Hasta en las escuelas. Cuando yo hice la primera denuncia... No, en las escuelas de este país se está vendiendo droga y se está usando droga. Cuando hice la Escuelas y colegios, para que después no vayan a pensar que es solamente en las escuelas públicas. En los colegios está pasando lo propio. Cuando hice la primera denuncia de que había niños en el hogar que fundamos en el 2009, en Guazumal, en Santiago de los Caballeros, en San Provincia de Santiago, a mí se me quiso crucificar. Porque había cometido el atrevimiento, había cometido la osadía de decir que en el hogar de los menores teníamos niños de 8, 10 y 12 años. Y mi respuesta fue Pero simple: si es la verdad. Vaya, no vamos a discutir la situación por teléfono, vaya al hogar que hay y usted constante y lo que estamos diciendo es verdad o es mentira. Hoy tenemos en ese mismo hogar, tenemos 22 menores, de los cuales el más joven tiene 8 años y el de más edad tiene 14 Ay, años. Dios mío. Entonces hay una droga que está ascendiendo peligrosamente, que según las estadísticas de Hogar Crea, y vuelvo y lo reitero, según las estadísticas de Hogares Crea, está ocupando un cuarto lugar en función de las personas que van a buscar ayuda a Hogares Crea. Yo no he dicho, y lo reitero, y sé por qué lo estoy diciendo, yo no he dicho que a nivel nacional, porque no hay estadísticas nacionales, la heroína está ocupando un lugar. Yo he dicho, y lo reitero, que la heroína, de acuerdo a las estadísticas que genera Hogares Crea, está ocupando en las personas que van a buscar ayuda un cuarto lugar. Pero va a pasar con la heroína lo que pasó en principio con la marihuana, con la cocaína y con el crack. Porque nos están llamando la atención que estamos exagerando. Eso mismo decían hace 40 años. Pero Porque, perdóname, pero tenemos la costumbre, cuando tú haces una denuncia, nuestros gobiernos lo interpretan como una acusación. Yo no estoy acusando, a pesar de que hay personas responsables, instituciones responsables, frente a la desidia y la indiferencia de la sociedad civil, de algunas iglesias, no todas, algunas iglesias, de los partidos políticos y de algunas instituciones. Entonces, cuando yo estoy diciendo que la heroína va creciendo peligrosamente y se me tilda de exagerado, eso mismo decían en 1975 con la marihuana, con la cocaína y con el crack. Lo estamos advirtiendo a tiempo para que después mañana no nos rasguemos la vestidura. Porque lamentablemente acá hay instituciones y personas que son sumamente irresponsables, y vuelvo y reitero que cuando denunciamos lo interpretan como que es una acusación y no lo es. cuando hablamos de heroína, estamos hablando de un tema más serio que todo lo serio que hemos estado hablando. Porque estamos hablando primero de una droga más cara, muchísimo más cara, y segundo de una droga más abrasiva, cuyos daños en el tiempo, o sea, necesitan menor daño para acabar con la mente, la vida, todo lo que tiene que ver con la estructura formativa de la gente. Y es un proceso... Y destruyen la estructura familiar. No, Además. lo primero que se ve es la estructura familiar, pero se va la estructura social. Pero es que lo que estamos hablando es que la gente se queda prácticamente sin... Es como si fuera un blackout. No, me estoy en el aire. No. Sí, porque la gravedad de la heroína es que es una droga que causa una gran dependencia física. Esa es la que él dice El en el hecho caballo. de tener una gran dependencia física o de crearle en el individuo que la consume una alta dependencia física Esa es también... provoca, cuando se deja de usar, provoca lo que Directamente. se llama el síndrome de abstinencia, lo que llaman el mono. El mono. O sea, los trastornos fisiológicos del individuo, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, trastornos. Y lógicamente el individuo frente a ese cuadro, frente a esa gravedad fisiológica que él presenta, esa desesperación lo conlleva a Querer buscar la droga más. desesperadamente, independientemente del tipo de delito y de acción que tenga que cometer. Él sale a la calle a buscar el dinero para comprar esa droga, que vuelvo y repito, tiene una alta dependencia física. Las demás drogas, la mayoría, lo que causan es dependencia psicológica. Pero en esa droga particularmente, que es la promotora, la que en cierta medida contribuye a esta situación que muchos países, y nosotros estamos comenzando a eso,
lo que tú debías, derivados como la delincuencia, la violencia, la criminalidad, el sicariato, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que yo, cuando lo digo, Son presas no estoy fáciles del diciendo delito, que en el ¿no? país Claro, por ocupa supuesto. el cuarto lugar, estoy diciendo Y de que los las altos estadísticas de delincuentes. CREA, la que genera Hogares CREA, presenta en su información que la heroína, y vuelvo y reitero, en las estadísticas de Hogares CREA, no estadísticas a nivel nacional, porque no las hay. Y una argumentación válida es que la OEA-CICAT presentó el martes de la semana pasada una información sobre el problema que se tiene en el país con el incremento de la heroína. La CICAT estuvo aquí o está aquí y presentaron el informe. Yo tengo copias, si quieren ustedes lo pueden presentar. Como es una droga inyectada, también debe ser más fácil detectar por las familias, ¿no? Porque, o sea, hemos visto fotos. Casi siempre el que se inyecta anda con mangas largas, se cubre de que no le vean las cicatrices. También la heroína le puede usar ennifada, o sea, inhalando por la nariz, pero en su gran mayoría, un 88%. Por ejemplo, el LSD, que es otra droga, y los barbitúricos, que son drogas de uso masivo en este país, de los cuales casi no se habla, porque además se consiguen con una facilidad extraordinaria. Hay muchos medicamentos en este país que se venden en la farmacia sin ninguna receta, que no son controlados todavía, lamentablemente. La ley lo controla. Sí. En la ley 5088 Sí, hay sí. un listado de los medicamentos que pero deben hay ser- otro listado, don Leopoldo, que usted y yo conocemos, porque usted sabe de las drogas y de los medicamentos que se pueden utilizar como drogas que no son controlados. En este país, inclusive, se venden medicamentos antialérgicos que en Estados Unidos no se pueden vender sin receta, ni en Europa. Usted lo sabe, Sí, pero aquí se causan venden. dependencia. Pero aquí se venden, causan dependencia, causan adicción. Hay- Para no decirlo tan bonito, dependencia, adicción. Lo que tiene que salud pública es determinar realmente hasta dónde es necesario incluir en ese listado de la ley 5088 otro tipo de sustancias que lamentablemente no están en esa lista que la considera como Hay una sustancia cosa controlada. también que yo creo que es derivada de esa dependencia física. Hay un proceso de prostitución que viene de la necesidad de supuesto conseguir que sí. droga. ¿Hay un? El proceso de mujeres prostituirse y hasta hombres también tiene que ver con la necesidad de conseguir dinero para Sí, comprar sí, droga. lo hay, ha habido casos. Ha habido casos de personas que venden su cuerpo. Hay Muchos hay casos. hay una experiencia, cuando se fundó el primer hogar CREA femenino, que fue cerca de aquí, en la Desiderio Arias, yo recuerdo perfectamente que una de las muchachas internas nos confesó que su mecanismo que ella utilizaba para conseguir dinero y comprar droga era la prostitución. Y me hizo una pregunta que me sorprendió. Me dice, don Leopoldo, ¿usted creía que yo soy virgen? En esa época, el centro de prostitución de bajo nivel estaba en la Duarte con París. Sí, así. Y yo recuerdo que me dijo, ¿usted quiere que le haga la historia de cómo yo lo hacía? Y me narró el mecanismo de cómo yo lo hacía. Y yo me sorprendí. Y era una muchacha que debía tener como 22 o 23 años. Y me dijo, yo soy virgen, pero soy prostituta. Y yo iba de noche a ese sitio a captar clientes. Y después que nos poníamos a brindar cerveza, le echaba una sustancia en la bebida, lo dormía. Y después que lo dormía, le robaba la cartera y yo me iba. Es decir, que ese es un mecanismo. O sea, el adicto, lamentablemente, utiliza mecanismos que rayan con actos delictivos, con la violación al Código Penal. Eso es desesperación, es capaz de cualquier cosa. Por eso es que nosotros vivimos, perdóname Jesús, vivimos predicando la incorporación de instituciones que apoyen los organismos, en este caso Hogar CREA, cuya misión fundamental es recuperar, rehabilitar, reeducar a las víctimas del problema. Nosotros apenas tenemos 42 centros, y digo apenas porque la demanda de servicios nuestra es agresiva, permanentemente agresiva. Lamentablemente no estamos en capacidad, el deseo lo tenemos, no tenemos capacidad de poder dar una respuesta a un país que lamentablemente en el tiempo los adictos a las drogas se han ido multiplicando como la verdolaga. Lamentablemente, yo lo escucho. Y le quiero decir algo, don Leopoldo, con el respeto que usted sabe que yo le tengo. Hay una cantidad de formas ahora de usar drogas y de prostituirse para usar drogas que gente que llega a Hogar CREA no se atreve a confesarle a usted, por respeto, por sus años.
se lo aseguro, don Leopoldo. Y pienso en este momento en la cantidad de niños y niñas que están siendo utilizados y que le dan drogas para prostituirse y para que vendan su cuerpo, que me revolté el estómago porque yo tengo adolescentes y tengo niños y niñas. Yo, como padre de familia, como hombre de esta sociedad, me duele lo que está pasando y me duele que diputados sean abusadores sexuales y anden ahí, y exdiputados sean abusadores sexuales y anden ahí como que nada pasa, como que nada ha pasado, porque es que hemos cambiado tantas cosas, lamentablemente, que aquí cualquier narcotraficante le dicen don. Cualquier narcotraficante es un señor en este país. Entonces, tenemos que pararnos y ver lo que está pasando con esta sociedad. Alguien decía en días pasados que yo no hablaba de algunos temas. Mire, si hay una gente que habla en este país, de todo soy yo. Y si yo no soy rico en este país es porque no he vendido mi palabra. No he vendido lo que yo soy. No he vendido mi dignidad. He cometido mis errores, como cualquier persona lo puede haber cometido. He pagado y pago. He pagado y pago por mis errores. Pero yo puedo salir a la calle con dignidad. Porque primero he reconocido siempre cuando he cometido un error. Y lo reconozco. Porque eso es lo que engrandece al ser humano. Cambiar lo que ha hecho de forma negativa por hacerlo bien. Eso es lo que nos permite levantarnos y seguir hacia adelante. Ahora, hasta que en este país no tomemos el toro por los cuernos y que en las cárceles de este país no se sepa primero dónde van a atrapar la droga, porque se está metiendo más droga por otro lado, donde se siga manejando cualquier cantidad de narcotráfico desde las cárceles y se ha controlado. Pero aquí nadie sabía que Florian manejaba el narcotráfico desde la cárcel. Nadie sabía y nadie sabe que un grupo de colombianos y curazaleños y norteamericanos manejan el narcotráfico desde la cárcel. Que nadie se enteró en este país, aunque lo dijimos aquí, que la hermana de Zobeida, Félix Morel, que fue agarrada en Puerto Rico junto con José David Figueroa Agosto, a los 2 días estaba en Suiza, y que llamó al ex marido de Zobeida para decirle, ya yo estoy aquí, porque la gente cree que nada más en República Dominicana, no, también en Estados Unidos, también en Europa. Y cada vez que nosotros decimos estas cosas, sabemos lamentablemente que estamos arriesgando el pellejo. Pero hay que hacerlo y hay que decirlo, que las complicidades están desde los más importantes funcionarios gubernamentales hasta los narcotraficantes de menor calaña que están en los barrios. Lamentablemente. Don Leopoldo, gracias. Gracias por su preocupación. Apoyo. Gracias por 40 años haciendo una labor para dignificar este país y por sacar de las drogas a tantos jóvenes y tantos adultos que han caído víctimas del flagelo de las drogas. Mi honra y mi respeto para usted. Gracias, eso igualmente. Gracias, don Leopoldo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.